El proyecto se llama Sintomatologías, aprendizajes espásticos y es un proyecto que yo tenía en la cabeza hace tiempo, la importancia de tener espacios en la ciudad de Madrid donde poder juntarnos personas con discapacidad o diversidad funcional, utilizaré ambos términos indiferentemente, donde pudiéramos pensar un poco cuáles son nuestras realidades y narrativas, un poco en torno a lo que digamos es la vivencia de la discapacidad, más allá de lo que viene siendo lo que plantea el modelo médico de la discapacidad que somos, digamos, ¿no? o cosas que componen nuestra vida. Entonces, para poder pensarnos desde ahí, poder pensar cuáles son nuestras realidades, cuáles son nuestros lugares comunes, cuáles son nuestros lugares políticos. Para mí, cualquier cosa cotidiana es potencialmente algo politizable y una forma también de invisibilizar un montón de procesos que acontecen en nuestra vida y en nuestro cotidiano y que tienen que sacarse de alguna manera, ¿no? Creo que el arte es un lugar donde esto se puede dar y que de alguna manera generar espacios de encuentro para ver qué pasaba con todo esto era un poco la clave del proyecto. Entonces, como era un proyecto en torno al arte y la educación donde había actividades de cara al público, pues yo planteé hacer una programación de talleres donde los talleristas fueran personas con diversidad o discapacidad mayoritariamente o que tuvieran que ver también con la enfermedad o con procesos de diagnóstico o patología. Quise meter el diagnóstico porque creo que también hay como toda una controversia en torno a qué es lo patologizable y que de ahí han salido ya determinadas identidades, pero otras no. Entonces, bueno, quise abrir un poco, digamos, esta identidad de la discapacidad a todo eso y a través de estos talleristas y sus propuestas trabajar en grupo y ver qué pasaba, ¿no? Algunas estaban un poco más conectadas con el cuerpo, con la danza o el movimiento, digamos, y otras estaban más pensadas con lecturas, con propuestas sobre la estética, hicimos algunas sobre la belleza. De alguna manera había cuestiones que podían catalizar lo que luego pasara en los talleres. Me gusta mucho la escritura, lo que las palabras pueden transmitir y sí que intentaba todo el rato jugar mucho con la terminología médica, diagnóstica, a la hora tanto de pensar los títulos de los talleres como digamos las principales líneas que habría en el taller, ¿no? Como el texto inicial, digamos, que lanzaba la propuesta para pensar y desde dónde. Antes de eso, yo creo que sí, que antes de los talleres yo ya lo tenía bastante pensado desde ahí y luego he ido como rescatando un poco tanto desde lo que ofrecían los talleristas y lo que veía que salía del grupo, porque para mí he intentado que sí que fuera una investigación, ¿no? de decir, bueno, qué está saliendo al margen de lo que yo pienso que es necesario o está pasando, qué me está dando la propuesta. Y luego se lo iba dejando un poco registrado y al final de todo, cuando ya acabaron todos los talleres y todos los laboratorios, tanto hicimos también una performance, bueno, no todos han sido exactamente talleres concretamente o iguales. Cuando acabó todo eso y registré un poco lo que yo creía que había pasado, de la misma manera le pedí a la gente que había hecho talleres o que había venido a participar que me dieran feedback todo el rato sobre qué estaban necesitando y ahora estoy un poco en ese proceso de cierre por medio de una publicación, dejando un poco constancia de qué ha pasado, ¿no? Y, o sea, que creo que ese proceso de escritura se hizo previo y se hizo a posteriori. Es verdad que durante los talleres ha sido más difícil hacer una recogida porque ha habido muchos talleres, para mí era interesante aprovechar el espacio y entonces era como, bueno, pues vamos a hacer una propuesta que ahora mismo tenga mucho contenido y que a posteriori pueda ser investigable, digamos, ¿no? O pueda sentar precedente. La carga no la podía llevar yo sola y en un momento dado la beca se presentó así, como que el proyecto lo iba a llevar yo. Entonces sí que es verdad que yo no quería pensar los contenidos, dar los talleres, ocuparme de las necesidades del grupo porque me parecía que no era viable, que iba un poco en contra del proceso también, ¿no? El proyecto tardaba de sacar otros tiempos, otras necesidades y otros ritmos y en ese sentido también tenía que cuidarme a mí y de alguna manera, por lo menos en los talleres me centré en estar un poco, bueno, más que nada dándome cuenta de cuáles eran las necesidades de quien iba a participar. Que luego con el tema de la accesibilidad también lo llevé a cabo y lo podemos hablar luego. Y entonces, bueno, hay talleres que tenía muy claro, queremos que hablemos de esto, voy a buscar quién lo puede hacer,
porque me parece importante, por ejemplo con movimiento, ¿no? Yo quería que hubiera algún taller de movimiento de danza, porque yo había podido experimentar talleres de danza donde la mayoría de la gente eran personas con discapacidad o diversidad funcional y me parecía muy interesante el manejo del cuerpo, qué pasaba ahí, qué corporalidades cuando son mayoritarias cambian el ritmo y de alguna manera también cambian los patrones de movimiento. Entonces ahí, por ejemplo, pues tenía claro de qué quería hablar y busqué tallerista, y en otros tenía muy claro que había personas que tenían que venir a contar o hacer lo que quisieran porque creo que tienen una potencia política muy grande y les permití que hicieran una propuesta a ellas un poco confiando en que con todos los saberes que traían algo ya saldría. Lo que hemos tratado todo el tiempo es de alejarnos del mundo médico y de la visión médica de que estamos enfermas, ¿no? Como de alguna manera ver una persona en silla de ruedas implica pensar que estás viendo a alguien que no puede hacer, que está postrada en una silla, esta idea de postrarse, ¿no? Es como, no, yo me siento. Esto es una broma que hace Bob Pop, es divertido. Bueno, ¿no? Como esta idea de que cuáles son los imaginarios en torno a la discapacidad que tenemos. Y como que nuestra pelea siempre ha sido tratar de romper con eso. Sin embargo, luego también es verdad que en esa ruptura con la mirada a la discapacidad que nos vincula con la enfermedad, nos hemos convertido también en corporalidades tremendamente productivistas. Y a la hora luego de poder reivindicar nuestros procesos, nuestros ritmos, nuestras realidades, nos hemos dado cuenta que nos hemos quedado como con un discurso que de alguna manera no nos estaba beneficiando. Y esto ha sido muy interesante porque al ampliar todo el proyecto a gente que está en procesos de enfermedad, a lo mejor con diagnósticos que están recientes o con otro tipo de diagnósticos que no son mayoritariamente tan discapacitantes, digamos, entendiendo la discapacidad desde el modo más random posible. Sí que es cierto que me he dado cuenta que teníamos como mucho que aportarnos, pero que veníamos de narrativas muy distintas. Y creo que esto ha sido muy interesante, porque de alguna manera unas a otras nos estábamos dando permiso, creo. Entonces, en esta cosa de la sintomatología, para mí, hay como un reconciliarse con una parte médica, digamos, en tanto que hemos podido decir no podemos, que hemos podido decir pues vamos a llevar otro ritmo, que hemos podido decir pues esto no lo puedo hacer. Y creo que eso también es muy político y muy necesario ahora, ¿no? Entonces, creo que ha habido un proceso como muy interesante de aprendizaje, de encontrarnos corporalidades distintas, también edades diferentes, porque han venido personas a los talleres que hacen activismo en torno a la discapacidad ahora y giran en torno a la invisibilidad de sus discapacidades. Claro, a la hora de encontrarse en un taller con personas a lo mejor en silla de ruedas, que no somos unas discapacidades nada invisibles, pues han surgido muchas conversaciones y unas y otras aprendemos, ¿no? O sea, como que creo realmente que el espacio de encuentro era muy necesario porque saliéramos también de bolsillos muy estancos, ¿no? Que cada uno estábamos con un discurso muy claro y que yo creo que el encuentro produce eso. De alguna manera las identidades sí que creo que aparte de estar excluidas y tal, hemos estado aisladas las personas de forma individual. Al no tener espacios de encuentro, también todo el tema de la accesibilidad en nuestro caso es muy importante. Entonces, bueno, de alguna manera Matadero, con las carencias que sigue teniendo, pero sí que reunía cierta accesibilidad mínima para empezar a darse el encuentro, sobre todo en el espacio de taller, y ya desde ahí yo creo que ya estábamos haciendo activismo, digamos. Y luego sí es cierto que en un espacio como Matadero, que está en el centro de Madrid, un espacio cultural, estuviéramos muchas corporalidades diferentes con diversidad ocupándolo, ya también eso creo que era político y que era activismo en sí, ¿no? Que muchas veces los espacios donde hemos podido hacer algo, juntarnos y tal, han sido espacios autogestionados y espacios muy relegados porque no es sencillo. No es sencillo llegar, no es sencillo que entiendan tus necesidades y no es sencillo juntarse. Entonces creo que eso también era muy visible y era muy interesante. A ver, la verdad que la performance con Costa Batía, yo tenía muy claro que quería que Costa viniera a Matadero a hacer una performance donde la accesibilidad se pusiera en cuestión, digamos, se pusiera en interrogación y pudiéramos pensar sobre ello, pero de una manera amable, porque creo que es un tema que puede generar mucha tensión para quien no está consiguiendo esa accesibilidad y también para quien no lo estamos disfrutando, porque realmente es una barrera violenta muy potente.
¿no? O sea, que la estructura no te permita entrar a nivel material, literal, es muy violento. Y en ese sentido creo que Costa Badía, que ya tiene algo parecido en la Reina Sofía, porque hace una deriva y un recorrido hablando del patrimonio, cómo el patrimonio excluye, me parecía que lo iba a llevar muy bien. Invitó también a Paloma Calle a hacerle un poco de asistente en toda la escena, o sea que estábamos un poco las tres. Yo las mantuve a ellas todo el tiempo en el centro y ya cuando llegamos al final, como yo tenía un poco de conflicto con el baño concretamente del centro de residencias porque no es accesible, pues ahí entré un poco más yo, ¿no? Porque era algo que me tocaba a nivel personal. Y bueno, la verdad que fue muy interesante, creo que fue bien, creo que nos permitimos recorrer Matadero, ver qué había de la forma más amable que supimos. Al nivel de exposición, bueno, siempre pone nerviosa, porque igual que he dicho que es de gran potencia política, mostrar aquello que no conoce nadie, pues también es verdad pues que genera miedo, que genera inseguridad y tal, pero creo que fue muy bien, que estuvo muy arropado y yo me sentí bastante cómoda. Hasta donde tengo pensado, en realidad la publicación va a tener un centro que va a ser poder narrar parte de los talleres, contar algo de lo que se dio, o bien a nivel teórico, o bien a nivel de aprendizaje que pasó, o bien a nivel de corporalidades, tanto por parte de los talleristas como por parte de las personas que participaron, o sea que haya como de alguna manera, que aunque no hayas estado en ese taller, tú puedes decir, bueno, pues aquí pasó, o algo de lo que ahí pasó te lo vamos a contar. Una de las partes interesantes de la publicación es pensar una publicación que sea accesible. ¿Qué formatos encuentro para una apertura sencilla? ¿Qué letras escojo para que pueda tener una visión a lo mejor más cómoda para personas de baja visión? Ver si podemos acoger otro tipo de diversidades, si hay posibilidad de que tenga algún tipo de lectura fácil, por lo menos de alguna de las partes. Si puede haber algo que tenga algo con el tacto, porque también con esto ha habido mucho de estimulación sensorial en personas con autismo y tal, como que en los talleres eso ha sido algo de aprendizaje interesante. A la vez quiero pensar en una publicación que sea descansada, digamos, porque yo soy una persona que habla mucho, como podéis comprobar, y que escribe mucho y muy denso. Y esto no es accesible para todo el mundo. Entonces, de alguna manera, tratar de poder encontrar, al menos en alguno de los apartados, accesibilidad en este sentido, ¿no? Y una cosa que para mí sería política y interesante de la publicación es que pueda ser una publicación que cojas dentro de 3 años porque quieres montar un taller de lo que sea, aunque no tenga que ver con diversidad, pero que para ti la accesibilidad de los cuerpos con diversidad que estén ahí es importante, aunque vayas a hablar de otra cosa, que eso también es otra cosa que nos pasa, ¿no? Que a veces estamos un poco cansadas de hablar de nuestro libro y yo me quiero apuntar a un taller de cerámica y poder ir y que haya una forma en la que yo pueda jugar con el barro, ¿no? Que es un poco lo que hemos intentado aquí. Entonces, que sea algo que pueda replicar, ¿no? Que alguien lo pueda coger y decir, bueno, mira, pues en este proyecto los mínimos de accesibilidad fueran estos y esto permitió que entraran X corporalidades, porque ya os digo que la accesibilidad universal pues no se puede cumplir de momento, también estamos en entendernos con eso, pero sí hacer espacios que sean más accesibles y que alguien lo pueda coger y tenga esa idea, que sea un material replicable, bueno, que sea algo que pueda instruir a otras para, ¿no? Y también dejar ese saber colectivo, yo creo, porque creo que en mi colectivo hay venimos del mundo médico y de la rehabilitación pensándonos mucho como alguien que tiene que esperar a que le llamen o que hay que esperar a poder hacer algo, a que te lo accesibilicen, ¿no? Y creo que, o voy a intentar que quede claro que podemos proponer, que claramente alguien lo hace, pero no sea siempre, que podemos proponer y que podemos pensar nosotras y ser el centro de la propuesta, ¿no? Y que sí me gustaría que eso quedara ahí, ¿no? Como cambiar un poco esa lógica en la que alguien monta algo para la gente con discapacidad, ¿no? Como la gente con discapacidad tiene sus propias inquietudes y tiene sus capacidades de montar esto, de la manera que sea, pero sí. Entonces intentaré que eso esté. Todo esto es lo que yo deseo. Ya luego que lo consiga será otro tema.